Buenos días, compartimos el reporte semanal del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 6.064 son los casos confirmados nuevos en la jornada de ayer de COVID-19, con una cantidad de casos acumulados en nuestro país de 2.039.124. Cuando hacemos un análisis del porcentaje de variación de los casos en los últimos 7 días es del 1,9%. Lo que observamos también es que la tasa de incidencia acumulada cada 100.000 habitantes en nuestro país actualmente es de 4.472 casos. Y cuando relacionamos esto con la tasa de incidencia cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días es de 151 casos cada 100.000 habitantes. Si hacemos un análisis del índice de riesgo epidemiológico que hay en nuestro país, tomando la tasa de incidencia de los últimos 14 días en los distintos departamentos y a su vez comparamos esa tasa de incidencia con la cantidad de casos que se han producido en los 14 días previos a los últimos 14 días, se conforma este índice que demuestra un predominante bajo riesgo en color verde en nuestro país. Observamos también un color amarillo de riesgo medio, en donde se destaca el área de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, y algunos departamentos con un índice de riesgo alto que está coloreado en rojo. Si avanzamos y analizamos la cantidad de casos fallecidos, en las últimas 24 horas han sido notificados 184 casos y se han acumulado un total cuantitativo de 50.616 personas que han fallecido por COVID en la Argentina. El análisis de la variación de la mortalidad en nuestro país nos permite observar que el porcentaje de variación de mortalidad respecto a los 7 días previos es del 1,9%. Observamos también que la tasa de mortalidad por cada millón de habitantes es de 1.110 personas en la Argentina y la tasa de incidencia por cada millón de habitantes en los últimos 14 días es de 50 personas. También dentro de los principales indicadores que tenemos a nivel epidemiológico tenemos que contar con los recuperados, el buen dato, 1.842.878. Personas que permanecen con un diagnóstico de COVID-19 activos son 145.630. Y los casos que han sido descartados son 3.872.823. Ese análisis clínico, epidemiológico y laboratorial nos permite llegar a los diagnósticos confirmatorios o descartados y desde el punto de vista laboratorial destacamos que los testeos totales que se han efectuado en la Argentina son 6.947.674. Los testeos por millón de habitantes ascienden ya a 153.110 y el porcentaje de positividad de los testeos efectuados en el total del transcurso de la pandemia es del 34,5% y en descenso. Cuando hacemos un análisis contextual a nivel mundial, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, observamos que en la región de las Américas ya son diagnosticados 48.228.712 casos y han fallecido 1.136.906 personas. La visión global, mundial, del COVID-19 nos permite informar que son 109.217.366 los casos confirmados y 2.413.912 las personas fallecidas por el nuevo coronavirus. Cuando analizamos la situación nacional en relación a la incidencia por semana epidemiológica, por fecha de inicio de síntomas y desagregado por región del país de residencia, vemos cómo esa curva, digamos, del número de casos se mantiene en descenso y cómo el área que está en naranja, que es Cuyo, el área que está en violeta, que es el NEA, el noreste argentino, y el verde, que es el NOA, el oeste argentino, son quienes han disminuido más el número de casos y la mayoría de los casos son a expensas de AMBA, de la región centro sin AMBA y de la región sur. Cuando vemos el mismo gráfico por semana epidemiológica, por fecha, pero de fallecimientos, vemos también desagregado por región del país de residencia, vemos que está teniendo una leve tendencia al aumento, mucho menos acelerada que el número de casos y unas semanas más tarde que el aumento del número de casos, como sucede habitualmente, también a expensas de la región sur, centro sin AMBA y AMBA.
y con un aumento, como dijimos, menos acelerado. Asumimos que es que en las últimas semanas el aumento de casos fue a expensa de personas jóvenes y hemos podido generar una intervención en relación a lo que es la transmisión y por eso no ha impactado de manera tan importante en la mortalidad. Cuando vemos un gráfico también de mortalidad por región del país, por semana epidemiológica, pero viendo la proporción de los fallecidos, vemos según semana epidemiológica y por región que la región del AMBA y la región del centro sin AMBA son proporcionalmente quienes han tenido un número más importante de fallecidos y fíjense cómo se ve claramente como al principio de la curva epidémica, durante el año pasado, la predominancia de la región AMBA casi exclusiva y cómo cuando se fue desplazando el virus al resto del país ha tenido un número importante de fallecidos todas las regiones de nuestra Argentina. En el siguiente análisis lo que vemos es por semana epidemiológica las personas que están internadas en unidad de terapia intensiva con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2 y esta es la tercera semana que experimenta un leve descenso, es un número muy pequeño de personas menos que están internadas en terapia intensiva, pero vemos al menos una estabilidad y un descenso del número de pacientes COVID internados en unidades de terapia intensiva. Y cuando vemos la tasa específica de mortalidad por grupo etario por 100.000 habitantes, vemos también confirmamos obviamente que el dato que a mayor edad el riesgo de tener complicaciones y fallecer aumenta. Fíjense cómo en el gráfico de arriba la curva celeste, la tasa específica de mortalidad es la más alta es en mayores de 90 años, la naranja es la verde es entre 80 y 89 años, la siguiente que es más rosita entre 70 y 79 y la celeste de abajo de la naranja es de 60 a 69, mientras que en el gráfico de abajo, cuando vemos la ampliación de los menores de 60, el grupo que es bastante menor la mortalidad es entre 50 y 59 y abajo de 50 años la mortalidad es realmente mucho más baja si no se tienen condiciones de riesgo. Cuando hablamos de la campaña de vacunación, de la estrategia de vacunación como herramienta de prevención para SARS-CoV-2, en Argentina estamos cursando la 7ª semana de vacunación. Ya se han distribuido en el país 1.173.115 dosis y se han reportado aplicadas 391.975 dosis del primer componente y 241.662 dosis del segundo componente, o sea que más de 240.000 personas han completado su esquema de vacunación. Se ha distribuido 350.000 dosis de Sputnik V del primer componente que estuvieron llegando a las jurisdicciones durante este fin de semana largo y se están empezando a aplicar. Y en el día de ayer llegaron 580.000 dosis de la vacuna Covishield, que es de AstraZeneca, producida en India, y se está iniciando la distribución en el día de hoy para que lleguen entre mañana viernes y el sábado 530.000 dosis a todas las jurisdicciones para continuar con la estrategia de vacunación de completar personal de salud, ampliar la vacunación en forma simultánea a personas mayores de 70 y residencias de personas mayores de larga estancia y evaluar en cada jurisdicción el avance de la vacunación. El otro eje clave que compartimos periódicamente es la vigilancia de la seguridad de la vacuna, los reportes de eventos relacionados temporalmente. Al 11 de febrero a las 6 de la tarde son 19.014 eventos relacionados temporalmente con la vacunación, de los cuales 97% son relacionados a la vacunación y de los que son relacionados a la vacunación 99.4% son leves o moderados y la mayoría son mialgia, cefalea, dolor en el sitio de inyección, el celeste de los eventos relacionados a la vacunación. Un 1.3
0.3 son errores programáticos, un 0.6 son ansiedad por la vacunación, el 0.5 son eventos no relacionados y el otro 0.5 están en investigación. Seguimos trabajando siempre en todos los ejes de lo que es la información para la acción y las recomendaciones a la población, la vacunación y el avance de la misma y la información en relación a la seguridad de la vacunación. Muchas gracias.